Mi novia vació mi tarjeta de crédito para comprarle un carro a su ex. La eché de la casa en el acto y ahora se hace la víctima diciendo que los hombres somos unos mentirosos. Ahí estaba yo, parado en la puerta de un hotel barato con 2 maletas y la sensación de que mi vida se había convertido en un episodio de una comedia que fue cancelada por ser demasiado absurda. No era exactamente el lugar donde esperaba terminar después de 6 meses de relación, pero supongo que dormir sobre sábanas con olor a cloro es preferible a compartir almohada con alguien que confunde el romance con el terrorismo financiero. Todavía no proceso del todo cómo una invitación a una feria de diseño terminó conmigo declarando un robo de identidad frente a un oficial de policía que no paraba de bostezar. Conocí a Elena en una feria de diseño industrial donde ella era la encargada de relaciones públicas, y admito que su intensidad me deslumbró desde el primer minuto. En ese entorno de líneas minimalistas y estructuras frías, ella era una explosión de energía que parecía comerse el mundo, algo que yo, como alguien más metódico, interpreté erróneamente como pasión pura. Los primeros meses fueron una especie de montaña rusa donde cada gesto debía ser total, una palabra que ella usaba para describir desde cómo pedíamos una pizza hasta cómo debíamos mirarnos al despertar. Mirando hacia atrás, ese brillo en sus ojos no era entusiasmo, era el reflejo de un tablero de ajedrez donde yo ya estaba perdiendo mi reina sin siquiera haber movido un peón. Pronto, esa entrega total empezó a manifestar unas reglas de juego bastante asfixiantes que yo, en mi infinita paciencia de tipo correcto, decidí racionalizar como simples inseguridades de alguien que ha sufrido mucho. Elena comenzó a decirme que los asados familiares de los domingos eran una distracción innecesaria de nuestro núcleo sagrado, sugiriendo que dejar de ir sería la prueba definitiva de que ella era mi prioridad absoluta. Recuerdo una tarde en la que me hizo elegir entre ir al cumpleaños de mi madre o quedarme a ver cómo ella reorganizaba su colección de revistas de arte por color. Terminé quedándome, convencido de que estaba siendo un novio comprensivo cuando en realidad estaba instalando mi propia jaula. El ambiente se sentía cargado de evaluaciones constantes, como si cada una de mis palabras pasara por un filtro de calidad emocional que ella manejaba con una libreta invisible. Me preguntaba cosas como ¿qué sentirías si yo desapareciera mañana? ¿O estarías dispuesto a perderlo todo por defenderme? Preguntas que yo respondía con una sonrisa cansada, creyendo que eran solo juegos retóricos de una mente creativa. Empecé a normalizar el aislamiento, dejando de responder mensajes de mis amigos y cancelando salidas, todo bajo la lógica de que el amor verdadero requiere sacrificios que el resto del mundo, supuestamente más superficial, no podría entender. El quiebre definitivo, ese momento donde la realidad te pega un bofetón que te reinicia el sistema, llegó un martes por la mañana mientras tomaba un café amargo en la oficina. Mi teléfono vibró con una notificación de mi aplicación bancaria informándome de un cargo de $32.000 realizado en una concesionaria de autos usados de lujo. Por un segundo pensé que se trataba de un error informático masivo, pero al ver el nombre del establecimiento, sentí un frío en el estómago que no tenía nada que ver con el café. Llamé a Elena esperando que me dijera que le habían robado el bolso, pero su voz al otro lado del teléfono era de una calma que resultaba escalofriante. Al confrontarla esa tarde en casa, Elena ni siquiera se molestó en inventar una excusa o mostrar un gramo de arrepentimiento por haber vaciado mi límite de crédito. Se limitó a mirarme fijamente con esa intensidad que antes me gustaba y me explicó, con una naturalidad pasmosa, que le había comprado un sedán de gama alta a su ex, Daniel. Según ella, Daniel estaba pasando por un bache emocional y financiero muy fuerte, y regalarle ese coche era la prueba final que ella necesitaba para confirmar que mi amor por ella era superior a mi apego a una cuenta bancaria. Me dio la impresión de que esperaba que yo estallara en gritos, que tirara platos o que le suplicara que lo devolviera para demostrar mi pasión. Sin embargo, algo en mi interior simplemente hizo un clic de desconexión absoluta, como cuando apagas un interruptor y la habitación se queda en silencio total. En lugar de darle el drama que ella tanto ansiaba para alimentar su narrativa de amor tormentoso, simplemente le dediqué una sonrisa que ella probablemente interpretó como sumisión. Le dije, con la voz más plana que pude fingir, que tenía toda la razón y que el amor no tiene precio, una frase que pareció inflar su ego al instante. Ella se acercó a darme un beso, convencida de que había ganado la partida y de que yo era el caballero andante que ella merecía. Esa misma tarde, mientras ella salía a celebrar su victoria con sus amigas, yo no me quedé llorando en el sofá ni planeando una reconciliación romántica. Empaqué lo esencial en 2 maletas, asegurándome de no dejar nada que me obligara a volver a cruzar esa puerta jamás. El silencio de la casa vacía me confirmó que ya no quedaba nada que salvar, ni siquiera mi propia dignidad si me quedaba un minuto más. Me sentía extrañamente ligero, como si el peso de esos $32.000 fuera en realidad el precio de mi libertad, una tarifa alta pero necesaria para salir de ese manicomio emocional. Antes de dirigirme al hotel, hice la llamada que sabía que pondría fin a toda esta farsa de forma irreversible. Me comuniqué con mi banco y, con un tono de voz que no admitía dudas, reporté el cargo de la concesionaria como no autorizado por robo de identidad.
Le expliqué a la operadora que mi tarjeta había sido tomada sin mi permiso y que no reconocía esa transacción bajo ninguna circunstancia legal. Sentí una punzada de satisfacción fría al escuchar que iniciarían el proceso de reversión de inmediato y que emitirían una alerta de fraude. No fue un acto de ira ciega, sino un movimiento calculado para devolver el caos a su fuente original sin ensuciarme las manos con una pelea estéril. Elena creía que la lealtad significaba financiar sus delirios de grandeza y su culpa residual por su relación anterior, pero estaba a punto de aprender que la banca no entiende de pruebas de amor. Me instalé en una habitación de hotel pequeña pero limpia, bloqueando su número por el resto de la noche para poder dormir sin interrupciones. Sabía que la tormenta llegaría pronto, pero por primera vez en 6 meses, yo no iba a ser quien sostuviera el paraguas para ella. Al día siguiente, me desperté sintiendo una extraña paz, observando el techo del hotel y repasando mentalmente los hechos. Ella se había aprovechado de mi confianza de la forma más burda posible, asumiendo que mi rol de novio bueno me impediría defenderme legalmente. Se equivocó al pensar que mi falta de reacción explosiva era una señal de debilidad, en realidad, era la señal de que ya no me importaba lo suficiente como para discutir. El dinero volvería a mi cuenta eventualmente, pero el respeto por ella se había evaporado para siempre en el momento en que deslizó mi tarjeta por ese lector. Ahora me encuentro aquí, narrando esto porque necesito dejar constancia de que no soy el villano de esta historia, aunque ella seguramente me pinte así ante sus conocidos. He aprendido que hay personas que necesitan incendiar el bosque solo para ver si tú eres capaz de atravesar las llamas para rescatarlas. Yo decidí que prefiero quedarme en el borde del bosque, llamando a los bomberos y viendo cómo el fuego consume sus propias mentiras. El juego de Elena apenas está empezando, pero yo ya me he retirado de la mesa y me he llevado mis fichas conmigo. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, es increíble la gimnasia mental que hace esta mujer para justificar una estafa. Si la prueba de amor hoy es pagarle un coche al ex, la próxima prueba será donarle un riñón al vecino solo para ver si te importa más tu salud o su felicidad. Huye y no mires atrás, OP. Respuesta de OP, lo más gracioso es que ella realmente creía que yo le daría las gracias por darme la oportunidad de ser tan generoso y evolucionado. Parecía ofendida cuando no salté de alegría por patrocinar la movilidad de su antiguo novio. Usuario Anónimo 2 dice, ¿y qué onda con Daniel? ¿El ex también tiene que pasar estas pruebas de lealtad extrema o él es el único que recibe los premios de consolación sin mover un dedo? Me suena a que Elena usa a la gente como cajeros automáticos emocionales. Respuesta de OP, para Elena, el mundo es un gran experimento social donde ella es la científica y nosotros las ratas de laboratorio. Daniel solo fue el beneficiario de un análisis de costo-beneficio que salió muy mal para ella. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización y el silencio que tanto disfruté al principio ha sido reemplazado por una sinfonía de notificaciones agresivas. Todo iba bien hasta que Elena me envió un vídeo de Daniel estrenando el coche, manejando por la avenida principal con una sonrisa de oreja a oreja y música a todo volumen. El mensaje que acompañaba el vídeo decía, ves, él sí sabe agradecer, no como tú que te fuiste sin decir adiós y demostraste que lo material te importa más que mi felicidad. Me dio la impresión de que intentaba provocarme para que regresara arrastrándome, herido por los celos o el remordimiento de haberla abandonado. Yo no respondí al vídeo, ni a las 10 llamadas perdidas que le siguieron, pero me aseguré de que la denuncia por fraude siguiera su curso legal con una precisión quirúrgica. Fui personalmente a la fiscalía para proporcionar las grabaciones de seguridad de mi propio departamento, y sobre todo, los audios que ella misma me envió donde admitía haber tomado la tarjeta de mi billetera mientras yo dormía. En esos mensajes, ella se jactaba de su astucia, diciendo que lo hizo por nuestro bien y que yo debería estar orgulloso de su iniciativa. Es fascinante cómo la gente deja un rastro de migajas cuando está convencida de que su causa noble los hace inmunes a la ley. Al tercer día, la burbuja de fantasía en la que vivían Elena y Daniel explotó de la forma más pública y ruidosa posible. La concesionaria de autos usados llamó a Daniel para informarle que el pago de $32.000 había sido revertido por el banco tras la denuncia de robo de identidad. Imagino que Daniel pensó que era una broma pesada, hasta que le explicaron que el vehículo ya no le pertenecía legalmente y que debían recuperarlo de inmediato. Elena, por supuesto, no tardó ni 5 minutos en llamarme fuera de sí, gritando que yo era un mentiroso y un cobarde porque le había prometido que nunca me iría de su lado sin importar lo que pasara. Escucharla gritar por el teléfono fue casi terapéutico, un recordatorio de por qué me había ido de esa casa en primer lugar. Le respondí con una calma glacial que técnicamente no me había ido, sino que simplemente estaba probando su capacidad para resolver problemas financieros de forma independiente, usando sus propias palabras en su contra. Le dije que si el amor era tan poderoso como ella decía, seguramente encontraría una forma de pagar el coche sin mi ayuda. El silencio que siguió a mi respuesta fue interrumpido por el sonido de un sollozo de rabia absoluta antes de que ella colgara con un insulto que prefiero no repetir.
La escena final de este acto ocurrió frente a la casa de Daniel, un evento que me enteré gracias a un vecino chismoso que todavía tengo en mis contactos. Una grúa de la concesionaria llegó en plena tarde, bloqueando la calle, para retirar el sedán de lujo frente a todos los vecinos que Daniel había intentado impresionar. Daniel salió a la calle en shorts y sandalias, discutiendo con el operario de la grúa mientras Elena intentaba, sin éxito, tapar la matrícula del coche con una sábana para evitar la vergüenza. Fue una humillación pública que ningún post de Instagram sobre vibras positivas podría borrar. La consecuencia inmediata para Elena no fue solo perder el coche, sino quedar con una deuda masiva frente a la concesionaria por cargos de gestión, transporte y la depreciación del vehículo por haberlo usado una semana. Daniel, por su parte, se quedó a pie y, según me contaron, no estaba precisamente agradecido con Elena por haberlo metido en semejante lío legal. Ella intentó culparme a mí de su desgracia en sus redes sociales, pero sus seguidores empezaron a hacer preguntas incómodas sobre por qué el coche fue confiscado por fraude en lugar de ser un regalo legítimo. Me mudé a un nuevo apartamento esa misma tarde, uno que ella no conoce, y cambié el número de mi teléfono personal para evitar el acoso constante. Empecé a sentir que mi reputación, que ella había intentado manchar diciendo que yo era un tacaño insensible, se estaba limpiando sola gracias a sus propios actos. La gente del círculo de diseño empezó a enterarse de la historia real, y el apoyo que ella esperaba recibir se convirtió en una mezcla de lástima y burlas a sus espaldas. Ya no era la musa creativa, sino la mujer que intentó robarle $30.000 a su novio para regalárselos a un ex. A pesar de todo, Elena seguía enviando correos electrónicos desde cuentas nuevas, insistiendo en que yo destruí su fe en la humanidad. Me acusó de ser el responsable de que Daniel ya no le hablara y de que su cuenta bancaria estuviera en números rojos por las multas de la concesionaria. Mi respuesta fue el silencio total, una pared de indiferencia que parecía volverla loca más que cualquier grito o insulto. Ella no entendía que las acciones tienen consecuencias y que su mundo de pruebas no tenía jurisdicción sobre la realidad de los contratos bancarios. Lo más curioso de esta etapa fue notar cómo mi propia rutina empezó a florecer sin su constante escrutinio. Volví a ir a los asados familiares, donde mi madre me recibió con un abrazo y un te lo dije, que acepté con toda la humildad del mundo. Mis amigos regresaron a mi vida, y aunque la broma del coche del ex es el tema recurrente en cada reunión, me lo tomo con humor porque sé que el precio que pagué fue justo. La libertad sabe mucho mejor cuando sabes que la otra persona se está ahogando en el fango que ella misma cavó. Sin embargo, sabía que Elena no se quedaría de brazos cruzados viendo cómo su plan maestro se desmoronaba. Su perfil psicológico me decía que ella necesitaba una victoria, por pequeña que fuera, para sentir que seguía teniendo el control sobre mí. La humillación de la grúa solo había sido el preludio de algo más retorcido, porque para alguien como ella, la derrota no es una lección, es simplemente una invitación a doblar la apuesta. Me preparé para el siguiente movimiento, sabiendo que mi papel de vengativo pasivo aún tenía un par de empujoncitos pendientes para terminar de cerrar este capítulo. Comentarios de la actualización 1. Usuario Anónimo 1 dice, OP cumplió su promesa a la perfección, no se fue, simplemente se llevó su dinero y su dignidad, que es precisamente lo que ella no tiene. Es poético ver cómo ella usa la palabra mentiroso cuando es ella la que vació una tarjeta ajena. Respuesta de OP, la literalidad es mi mejor arma en este momento. Ella siempre dijo que quería una relación sin secretos, así que el secreto de su fraude ahora es de conocimiento público para el banco y la fiscalía. Usuario Anónimo 2 dice, adoro los finales felices, especialmente cuando incluyen grúas llevándose el ego de un ex frente a todo el vecindario. Esa imagen mental de Elena intentando tapar el coche con una sábana debería estar en un museo de la comedia. Respuesta de OP, fue satisfactorio saber que las acciones tienen consecuencias, incluso en su retorcido mundo de las pruebas. Daniel aprendió que no hay almuerzos gratis, y mucho menos coches de $32.000. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la última actualización, y como era de esperarse, el caos no se detuvo, sino que cambió de forma para volverse más patético. Todo iba bien hasta que Elena decidió que su nueva gran estrategia para recuperarme, o al menos para herirme, era demostrarme lo cotizada que estaba en el mercado. Empezó a salir con el gerente de la concesionaria de autos, un tipo que probablemente cayó en sus redes bajo la promesa de que ella limpiaría su nombre y pagaría las deudas pendientes. Me llegaban capturas de pantalla de sus historias de Instagram casi a diario, donde se la veía cenando en lugares caros con este hombre, etiquetándome discretamente en fotos de copas de vino para ver si yo reaccionaba por celos. Yo seguí en modo silencio total, observando desde la distancia cómo ella intentaba usar a otra persona como peón en su tablero de ajedrez mental. Elena escribía textos profundos sobre cómo un hombre de verdad sabe valorar una mujer con carácter, lanzándome indirectas directas mientras el pobre gerente sonreía en las fotos sin saber que estaba siendo usado como un accesorio de despecho. Me dio la impresión de que ella pensaba que yo iba a llamar desesperado, suplicando perdón por haberla dejado, solo para evitar que se quedara con el hombre del coche.
Pero en lugar de eso, decidí darle un pequeño empujoncito al destino para acelerar lo inevitable. De forma totalmente anónima, le envié al gerente de la concesionaria un sobre digital con el expediente completo de la denuncia por fraude, y lo más importante, las capturas de pantalla de los mensajes donde Elena le decía a sus amigas que solo salía con él para darme una lección y para que él le perdonara las multas de gestión. No soy de los que disfrutan arruinando citas, pero sentí que el gerente merecía saber que su cena romántica era en realidad una transacción de manipulación pura y dura. Al parecer, el gerente no apreció en absoluto ser parte de un test de amor ajeno ni ser el tonto útil de una estafadora en potencia. Según me enteré por un conocido común, la dejó plantada en medio de una cena de mariscos en uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Pero no solo se fue, sino que antes de salir, le pidió al mesero que le enviara la cuenta completa a la casa de Elena, alegando que ella había sido la que insistió en la invitación. El post de Instagram de esa noche no fue una foto de postres, sino una serie de insultos borrosos de Elena contra los hombres que no tienen palabra. El caos escaló a niveles absurdos cuando Daniel, el ex del coche confiscado, empezó a acosarla a ella de forma sistemática. Resulta que la concesionaria no se quedó tranquila y decidió demandar a Daniel también como cómplice, ya que él aceptó y condujo un vehículo comprado con fondos fraudulentos. Daniel, que no tiene ni la inteligencia ni los recursos de Elena, entró en pánico y empezó a exigirle que ella se hiciera cargo de sus abogados. Fue una delicia irónica ver cómo los dos amantes del gesto noble empezaron a despedazarse entre ellos por culpa de unos papeles legales y una grúa. Elena intentó buscar refugio en mi antigua casa, probablemente planeando una escena de llanto y reconciliación forzada en la puerta. Sin embargo, se encontró con una sorpresa que no vio venir. Yo ya había subarrendado el lugar legalmente y me había mudado sin dejar rastro ni dirección nueva. El nuevo inquilino, un tipo que no tiene nada de paciencia para dramas ajenos, me llamó para contarme que una mujer estuvo gritando en la acera durante 20 minutos hasta que él amenazó con llamar a la policía. Me imaginé a Elena parada ahí, frente a una puerta cerrada, dándose cuenta de que ya no tenía acceso a mi vida ni a mi paciencia. La lógica de Elena de que todo el mundo es un peón en su tablero empezó a fallar estrepitosamente cuando los peones decidieron salirse del cuadro. El gerente de la concesionaria no solo la dejó, sino que aceleró los cobros judiciales contra ella por los daños colaterales de la venta fallida. Daniel, por su parte, le envió un mensaje de texto que ella misma filtró por error en sus redes, donde le decía que prefería estar solo que con alguien que le trae problemas legales. La reina de las pruebas se estaba quedando sin súbditos y sin reino, y todo por su propia incapacidad de entender que la gente no es un experimento. A estas alturas, mi sentimiento no era de odio, sino de una curiosidad científica casi idéntica a la que ella decía tener. Quería ver hasta dónde podía llegar alguien antes de admitir que se ha equivocado de forma catastrófica. Pero Elena no es de esas personas. Para ella, cada derrota era una prueba de que el mundo conspiraba contra su forma única de amar. Empezó a publicar que estaba pasando por una etapa de sanación, lo cual es el código universal para decir que te has quedado sin opciones y que nadie te cree tus mentiras. Lo más satisfactorio de este mes fue la ausencia total de estrés en mi propia vida. Recuperé mi crédito, mi cuenta bancaria empezó a sanar y mi círculo social se volvió a sentir genuino, sin la tensión constante de ser evaluado por cada palabra que decía. Me di cuenta de que había estado viviendo en estado de alerta permanente, esperando el próximo test de Elena, y ahora la única prueba que tengo que pasar es decidir qué película ver el viernes por la noche. La libertad es un lujo que a veces solo se valora cuando has estado a punto de perderlo todo por el capricho de un manipulador. Sin embargo, el sistema judicial es más lento que las redes sociales, y sabía que el enfrentamiento final no sería en un restaurante ni en una puerta cerrada, sino en un lugar mucho más formal. Elena todavía creía que podía explicar sus acciones ante una autoridad y salir ilesa gracias a su supuesta profundidad emocional. Lo que ella no sabía es que la ley no tiene sentimientos y que mi abogado estaba preparando una carpeta que haría que sus pruebas de amor parecieran exactamente lo que eran, delitos tipificados. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, esta mujer no tiene límites, es como un villano de telenovela pero con el presupuesto de un vídeo de TikTok. Salir con el gerente de la misma concesionaria a la que intentaste estafar es un nivel de audacia que roza lo clínico. Respuesta de OP, es que para ella todo el mundo es un peón en su tablero de ajedrez mental. Ella no vio a un gerente, vio una herramienta para darme celos y otra para borrar su deuda, pero se le olvidó que el peón también sabe jugar. Usuario anónimo 2 dice, Daniel se merece cada centavo de esa demanda por aceptar un coche de 30.000 de la novia de otro hombre. ¿En qué mundo vive esta gente donde aceptan regalos así de caros sin sospechar que algo huele muy mal? Respuesta de OP, la codicia y la estupidez suelen ir de la mano, y Daniel es el ejemplo perfecto. Creyó que era su encantor lo que le consiguió el coche, cuando en realidad solo era un instrumento en el retorcido juego de Elena. Justicia poética. Actualización 3.
Ha pasado 3 meses desde la última actualización y el aire de etapa de sanación de Elena se evaporó para dar paso a la cruda realidad de los tribunales. Todo iba bien hasta que recibí una citación formal para una mediación obligatoria, un último intento antes de proceder con el juicio penal por fraude. Elena pretendía que yo retirara los cargos a cambio de que ella me perdonara por haberla abandonado en su momento más oscuro. Sí, lo leyeron bien, ella quería perdonarme a mí por no haber financiado su estafa. Me dio la impresión de que realmente creía que el mediador se conmovería con su narrativa de amor incomprendido. En la sala de juntas, Elena se presentó vestida de blanco, con un aire de mártir moderna que casi me hace soltar una carcajada en su cara. Empezó con un discurso ensayado sobre cómo ella solo quería fortalecer nuestro vínculo exponiéndome a situaciones límite para que yo creciera como hombre y demostrara mi valor. Según ella, el fraude no fue un robo, sino una intervención emocional necesaria para sacarme de mi zona de confort financiera. El mediador, un hombre canoso y extremadamente serio, la miraba como si estuviera viendo a un alienígena intentar explicar las leyes de la física. Yo me mantuve fiel a mi rol y no dije una sola palabra durante los primeros 20 minutos de su monólogo. Simplemente dejé que ella cavara su propia tumba con su honestidad emocional, mientras mi abogado tomaba notas con una sonrisa contenida. Cuando Elena finalmente terminó, diciendo que ella estaba dispuesta a recomenzar desde cero si yo admitía mi parte de culpa, mi abogado simplemente abrió su computadora. Habíamos guardado una pieza de evidencia que era el clavo final en el ataúd de su defensa de buena fe. Reprodujimos un vídeo que ella misma había grabado meses atrás, durante los primeros días de la compra del coche, y que ella había enviado a un grupo de WhatsApp de sus amigas más cercanas. En el vídeo, se veía a Elena riendo a carcajadas, bebiendo champán y diciendo claramente, Julián es demasiado estúpido para darse cuenta de cómo lo manejo, cree que es una prueba de amor, pero solo es mi cajero automático personal con patas. El silencio que siguió a la reproducción de ese vídeo en la sala de mediación fue tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. La cara de Elena pasó de la palidez de mártir a un rojo violáceo de furia y vergüenza en cuestión de segundos. Ya no podía sostener la mentira de la intención de amor cuando su propia voz la delataba como una manipuladora cínica que se burlaba de mi inteligencia. El mediador cerró su carpeta con un golpe seco, se quitó los lentes y le sugirió a Elena, con un tono que no admitía réplicas, que buscara un abogado penalista de inmediato en lugar de uno civil. La lógica de que el amor justifica el delito colapsó frente a la ley de forma estrepitosa y humillante. Elena intentó un último berrinche, gritando que el vídeo estaba fuera de contexto y que era una invasión a su privacidad, pero el daño ya estaba hecho. Su propia arrogancia al grabarse y alardear de su manipulación fue lo que terminó por hundirla, un caso clásico de autosabotaje por exceso de confianza. Mi abogado le informó que no habría retiro de cargos, ni perdón, ni segundas oportunidades. Salimos de esa sala sintiendo que el peso del mundo se había trasladado finalmente a los hombros de quien siempre debió cargarlo. Lo que más me asombró fue que, incluso después de esa derrota aplastante, ella intentó enviarme un mensaje por correo electrónico esa misma noche. Decía que yo era un traidor por usar sus momentos de debilidad en su contra y que el vídeo era solo arte conceptual sobre la toxicidad de las relaciones modernas. Me dio una mezcla de risa y lástima ver cómo su cerebro se negaba a aceptar la realidad, refugiándose en términos pretenciosos para no admitir que es, simplemente, una delincuente común con un vocabulario de relaciones públicas. Daniel, el ex, desapareció del mapa en cuanto supo que el vídeo existía y que él también podría ser arrastrado al proceso penal si intentaba defenderla. Resultó que su gran amor por Elena no era tan fuerte como su miedo a pasar una temporada en una celda por cómplice de fraude. Elena se quedó sola, sin el apoyo de su ex, sin el gerente de la concesionaria y con una montaña de evidencia en su contra que ella misma se encargó de generar. Fue el momento en que entendí que el silencio es, efectivamente, el arma más letal contra alguien que necesita audiencia para sus mentiras. La noticia de la mediación fallida corrió como pólvora en su círculo social, y de repente, todos esos amigos que la entendían empezaron a distanciarse. Nadie quiere estar cerca de alguien que se graba a sí misma admitiendo que estafa a su pareja, por muy artística que pretenda ser la justificación. Elena empezó a borrar sus perfiles de redes sociales, no por sanación, sino por la vergüenza de que sus propios vídeos se volvieran en su contra. Mi vida, por el contrario, siguió su curso tranquilo, con la satisfacción de saber que el sistema estaba haciendo su trabajo. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, ella misma grabó su propia confesión y la mandó a un grupo de WhatsApp, es oficialmente la criminal más torpe de la historia. Me encanta que intentara venderlo como arte conceptual, cuando es solo un fraude de toda la vida. Respuesta de OP, se creía tan intocable y tan superior intelectualmente que pensó que el vídeo era una obra maestra de su propia manipulación. Al final, resultó ser el guión de su propia condena. Usuario anónimo 2 dice, señorita, su prueba de amor acaba de convertirse en una prueba de fiscalía.
La frase del mediador sugiriéndole que busque un abogado penalista es el mejor remate de toda esta historia. Respuesta de OP, fue un alivio inmenso ver cómo un profesional de la ley le bajaba los humos en 2 segundos. El silencio es el mejor arma contra los manipuladores, sobre todo cuando dejas que ellos mismos se entierren con sus palabras. Actualización 4. El arco se cerró de la manera más irónica posible hace apenas unas semanas, cuando Elena, acorralada por las deudas y el proceso penal, intentó una última y desesperada prueba de lealtad con la única persona que todavía le contestaba el teléfono, su propio padre. Le pidió que hipotecara su casa, el hogar donde él ha vivido por 40 años, para pagar la fianza y la deuda acumulada del coche y los abogados. Fue el movimiento final de una jugadora que ya no tiene fichas y decide apostar la casa de alguien más. Su padre, un hombre trabajador que ya estaba harto de sus manipulaciones de años, decidió ponerle su propio test de realidad. Le dijo que hipotecaría la casa con una condición, que ella aceptara trabajar durante un año entero en su taller mecánico, limpiando piezas y ayudando con la contabilidad básica, para pagar la deuda peso por peso. Como Elena consideró que el trabajo manual y el olor a grasa eran humillantes para su marca personal y por debajo de su estatus de creativa, se negó rotundamente, alegando que su padre no la apoyaba en su visión. Ante esa respuesta, su padre finalmente abrió los ojos, le cortó todo apoyo financiero de raíz y la echó de su casa, diciéndole que si era tan inteligente para estafar, lo sería para sobrevivir sola. El resultado final fue que, sin dinero para una defensa privada y con la evidencia del vídeo en su contra, Elena tuvo que aceptar un acuerdo de culpabilidad para evitar una sentencia de prisión efectiva. El acuerdo incluye 3 años de libertad condicional, la obligación de devolverme cada centavo mediante embargos directos de cualquier sueldo que perciba en el futuro y la prohibición absoluta de emitir o poseer tarjetas de crédito. Daniel, el ex, desapareció por completo del mapa en cuanto se enteró de que tendría que testificar, dejando a Elena sola cargando con las consecuencias de su gran gesto noble. Actualmente, Elena trabaja en un call center de cobranzas telefónicas. La ironía es tan deliciosa que casi parece escrita por un guionista con un sentido del humor muy oscuro. La mujer que usaba deudas ajenas para probar el amor, ahora pasa 8 horas al día exigiendo pagos a desconocidos. Vive en un pequeño apartamento compartido con 3 personas más en la periferia de la ciudad, y todavía publica en foros oscuros que todos los hombres son mentirosos porque yo no me quedé a su lado a ver cómo arruinaba mi vida. Sigue convencida de que ella es la víctima de una conspiración de hombres mediocres que no aguantaron su intensidad. Yo, por mi parte, recuperé mi dinero bueno, lo estoy recuperando mes a mes con los embargos, lo cual es un recordatorio mensual de mi victoria y sobre todo recuperé mi tranquilidad mental. He establecido una regla de oro inamovible: si alguien me pide una prueba de amor que sea más compleja que pasarme la sal o traerme un vaso de agua, la bloqueo antes de que termine la frase. Ella intentó usar mi lealtad como un arma para demostrar su poder, pero terminó siendo el blanco del disparo de su propia arma, una lección que espero que el call center le ayude a procesar. A veces me pregunto si Daniel todavía tiene la sábana con la que intentaron tapar el coche, pero luego me acuerdo de que no me importa lo más mínimo. La mejor forma de ganar un juego de poder con alguien como Elena es simplemente dejar de jugar y permitir que choquen contra la pared de la realidad por su propia inercia. Ella quería una historia de amor épica y destructiva, y vaya que la consiguió, solo que la única destruida fue su propia reputación. Al final, el amor no tiene precio, pero intentar robarlo con una tarjeta de crédito definitivamente sí lo tiene, y la factura le llegó con intereses.